Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, el profe Lalo Solalí, que vamos a compartir media hora. Te saludamos a vos, que nos está siguiendo, no sé si por alguna de las radios que transmite este programa, o los canales de televisión, o los portales de internet. Sea como sea, en Argentina, hermanos de Paraguay, hermanos de Bolivia, hermanos de Ecuador o de México, para todos un abrazo muy grande, porque justamente lo que vamos a ver hoy, el tema de hoy, tiene que ver con esto, que somos hermanos. Vamos a hablar de los hermanos. En mi caso, y como experiencia particular, nosotros somos una familia, Solalí, no creo que no me presenté, soy el profe Lalo Solalí, 4 hermanos. Soy el mayor, después viene mi hermana Patricia del Valle, le llevo un par de años. Luego viene mi hermano Sergio y Carolina, la última. 2 varones y 2 mujeres. Como todo chico, las relaciones han sido lindas y de muchas peleas. Dentro de la familia, ustedes saben que los hermanos tienen ciertas características, y la mía fue burlarme, ¿no? Burlarme sobre todo con bromas. Era mutuo, ¿no? De mis hermanos también hacia mí, nada más que como yo era el más grande tenía un poquito de ventaja. Por ejemplo, con Sergio, que yo le llevaba varios años, practicábamos boxeo. Por supuesto que siempre ganaba yo y que él salía golpeado. En algunas ocasiones también yo salía golpeado porque él iba y le avisaba a mi papá, y mi papá venía y me golpeaba a mí. En síntesis, estas cuestiones de familia, lo que eran los veranos, la Pelopincho. Bueno, el Pelopincho es una marca de una pileta en el cual en el fondo los veranos jugábamos, nos bañábamos un rato y el resto era pelea, y siempre terminaba con una intervención de parte del Estado. Porque ya venía mi mamá y a uno sacaba y se desarmaba todo. Esos fueron los recuerdos, ¿no? Por supuesto que como mi hermano Sergio siempre me denunciaba, cuando mi papá no estaba, un día se fueron a hacer compras, ahí yo me desquitaba de él con Sergio. Y bueno, con Patricia también las bromas. Y después Carol, la más chica, que nació ya después de mucho tiempo. Yo iba primero año en la secundaria cuando nace ella, y yo tenía como, no sé, esas tonteras, ¿no? Que yo tenía como vergüenza. Le digo, mamá, ¿cómo vas a tener un chico a esta edad? No la aceptaba. Vaya a saber por qué no la aceptaba, pero todo fue hasta que la vi ahí, la cunita después, y por supuesto un gran afecto. Hay un dicho que dice: el perro lo muerde al hermano, pero no le hace doler. Te lo repito, el perro le muerde al hermano, pero no le hace doler. Porque en definitiva, ¿qué quiere decir? Que sí están esas peleas, en este caso, ¿no? Hay otras familias que las peleas son ciertas, pero estas peleas, y en esta edad, son esas peleas, digamos, folclóricas o propias de la convivencia. Pero cuando alguno de nosotros tenía una dificultad o peleaba con alguien, o alguien le hacía algo a alguno de mis hermanos o me hacían a mí, ahí nomás todos los hermanos salen a defender, salen a estar juntos, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las características, en mi caso, una experiencia de hermanos, que por ahí no pasa siempre, ¿no? Hay muchos casos que los hermanos están peleados entre sí, y ya lo decía José Hernández, ese gran escritor argentino, en su libro Martín Fierro, que es la Biblia criolla: si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Cuentan que un anciano en su lecho de muerte le dijo a los hijos que traigan una rama, un palo de unas dimensiones de 15 centímetros, y delante de él que lo quiebren, y todos lo quebraron fácilmente. Luego dijo que trajeran más ramas, y cada uno le dio una ramita. El abuelo lo puso junto a todas las ramas y le dio a uno de los hijos y le dijo: quiébrala.
y le fue muy dificultoso quebrar a todas las ramas juntas. Entonces, en el lecho de muerte del padre le dijo: hijos, si ustedes están juntos, si ustedes están unidos, va a ser más difícil ser vencido. Y fíjense, hay otro dicho que dice: divide y reinarás, ¿no? Muchas veces las divisiones que se dan entre los hermanos se producen división y producen muchas heridas. Gracias a Dios, en mi caso, ya cada uno de nosotros tiene su familia. Mi hermana vive en una ciudad cercana, vive en San Miguel de Tucumán, nos visitamos, tengo mucho afecto con su hija. Mi hermano Sergio vive en Salta capital, a 170 kilómetros, asiduamente nos visitamos, vienen a visitar a nuestro padre. Y la Carolina, la que era más chica, vive a 35 kilómetros en otra ciudad. Así que bueno, los hermanos, ¿no? Y después la importancia de lo que decía Jesús, ¿no? Cuando le decían: ¿quiénes son tus hermanos? ¿Quién es tu madre y tu padre? Una vez lo estaba buscando la madre, la Virgen María, y Jesús dijo: ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis madres? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nos estaba diciendo que somos todos hermanos, que somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios, y es Jesús el Hijo mayor. Somos todos hermanos. ¿Cuánto nos cuesta entender que somos hermanos? ¿Cuánto nos cuesta entender en los mismos países? En estos últimos tiempos tenemos sos de izquierda, sos de derecha, y de pronto no hay peor enemigo que el de izquierda, que el de derecha, y hay una violencia simbólica, una agresión, porque ese concepto de hermano se ha transformado en enemigos en la misma patria. Y todo el reino dividido, toda familia dividida, es fácil de ser vencida. Entonces las divisiones vienen por la política, las divisiones vienen por la religión, que yo soy católico y que es la religión oficial. No, yo soy evangélico y yo tengo la palabra de Dios y yo soy testigo de Jehová y somos 144.000 los que salvamos, el resto no se salva. No, yo soy mormón y si el que toma café no se salva, y yo soy musulmán y la guerra santa, y así. Hay cientos de religiones, cuántas divisiones, cuando todos no tomamos el concepto de hermandad. Dice el filósofo Arjona, ¿no?, que hay más religiones que niños felices. Entonces, ¿dónde está la hermandad? ¿Dónde está la hermandad? Una vez golpeó mi casa una señora que es testigo de Jehová y que estaba predicando la palabra y que era, yo soy docente, como te dije al principio, madre de un alumno. Y estaba predicando y bueno, empezó a, primero sí, a hablar de Dios, que está bien, cosas que tenemos en común, justamente porque tenemos un solo Dios y muchos hermanos, pero cuando ya empezó a querer separarnos o dividirnos el pensamiento, le digo: mire señora, y le di un abrazo. La quiero mucho, la aprecio mucho, porque está predicando la palabra de Dios. Y hay mucha gente que está necesitando la palabra, muchos enfermos, mucha gente que está en las drogas, mucha gente que se siente sola, y es importante que lleve la palabra. La felicito por lo que está haciendo, eso está bueno, porque Dios es uno solo, le digo. Usted le llamará Jehová, yo le llamo Yahvé, el otro Alá, el otro Inti, pero Dios es uno solo, y nosotros los hombres no vamos a dividirnos. ¿Por qué razón? Porque es el mismo mal, el mismo diablo el que quiere dividirnos. Dice que la dividió a la iglesia en dos partes el diablo, como un libro. A un libro grande que lo dividió en dos en la reforma de Lutero. Por un lado quedaron los católicos que hicieron la contrarreforma, por otro lado los evangélicos. Y después lo fue dividiendo los evangélicos, pentecostales, adventistas, del cuarto día, del santo, la cruz, y hay cientos de denominaciones. Fue dividiendo, testigos de Jehová, mormones, bueno. Y a la otra mitad del libro, que los católicos, dice que el diablo lo puso en un freezer, lo ha enfriado, ¿no? Tenemos dentro de, a veces nos enfriamos en nuestra fe. Entonces, no debemos dejarnos vencer por el mal. Somos todos hijos de un mismo Dios y somos hermanos.
somos hermanos en Cristo. Entonces, que podamos descubrirnos como hermanos y no como enemigos. Como decía, porque es de otra religión, es mi enemigo, pasa con el fútbol, que a veces sí, es el folclore y hacemos la broma. Yo tengo que reconocerlo, que yo también muchas veces hago bromas un poquito pasaditas de tono. Soy de Racing Club, un equipo de Argentina, contra el River, contra Boca, contra Independiente, pero debe quedar en eso, en el folclore, en las bromas. Y no, hay gente que a veces se pelea, que no se habla por el fútbol, o por la política, o por la religión, o por alguna otra cuestión. Y tenemos agresiones. Entonces, darnos cuenta que somos hermanos. Ustedes recuerdan cuando Caín y Abel lo mata, Caín lo mata a Abel con la quijada de un burro. Ahí fue la primera arma. Ahora se tiran misiles, drones, pero la primera arma fue con la quijada de un burro, y Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Hoy nos pregunta a nosotros: ¿y dónde está tu hermano? ¿Cómo actuamos nosotros con nuestros hermanos? Primero en la familia. ¿Cómo actuamos con nuestros hermanos en nuestra sociedad? ¿Cómo actuamos con nuestros hermanos que muchas veces, porque es de otro partido, de otra religión o de otro, no lo consideramos? Hay una ley que, por ejemplo, que ha salido en Argentina, en Salta, de no atender en los hospitales a los hermanos de países limítrofes, los hermanos bolivianos. Y me parecía que estaba muy mal esa ley. Otros decían: no, está bien, porque ¿para qué van a venir a gastar en nuestro estado? Yo le decía: y si viene un papá de alguien que es de Bolivia y tiene un hijo que tiene cáncer, le están haciendo una quimioterapia y viene a trabajar, ¿no le vamos a hacer? ¿No le vamos a hacer la quimioterapia como Estado porque se trata de un ser humano, de un niño que necesita atención? Entonces, si las fronteras que dividen las sacaríamos y nos damos cuenta que somos hermanos, que somos una humanidad, yo creo que teníamos un mundo mejor. Parece algo utópico, parece algo inalcanzable, pero debemos saber que si continuamos como estamos hasta ahora en el mundo, agrediéndonos unos a otros, va a pasar como la leyenda del Cacuy, o la historia de José. La leyenda de Cacuy, que acá en el norte argentino se la conoce mucho, de dos hermanos que se vivían peleando, que vivían en el campo, vivían en el monte, y en cierta vez uno de los hermanos lo llevó hasta el bosque y lo hizo subir para que busquen leña en un árbol, y cuando se subió le cortó las ramas de abajo y la otra persona no podía bajar. El hermano que quedó arriba gritaba: Cacuy, Cacuy. Lo llamaba al hermano que se fue en la oscuridad y lo abandonó. Es una leyenda. Dice la leyenda que esa persona se transformó en un pájaro que se llama Cacuy, y que si en los montes del norte argentino a veces en las tardes se suele escuchar el grito de Cacuy, Cacuy, es ese hermano que sigue buscando al otro hermano que lo traicionó. Entonces, que no nos pase como la historia de Cacuy, donde nos estamos agrediendo unos a otros, o como la historia de José en la Biblia, que le tenían envidia al hermano, le tenían envidia a José, porque el padre anciano le había dado algunas facultades dentro de la organización de su economía, que estaba encargado de controlar algunas cosas, y decían: ¿por qué nuestro padre como que lo quiere más? Y eso es algo que pasa entre los hermanos, ¿no? Los celos. Pasan años, se hacen grandes los hermanos, y siempre está, no, que papá lo quiere más al varón, que la mamá siempre sale a favor de ella, y entre los hermanos está como esa pelea, ese rencor de que según ellos el papá y la mamá más querían a uno. Yo siempre hago esa pregunta a los padres: ¿es cierto que ustedes quieren más a uno que a otro? Y la respuesta siempre es la misma: lo queremos a todo, pero lo queremos a todo, pero al que está con más necesidad es el que le damos más tiempo. Si tenemos varios hijos y uno no tiene casa, bueno, a ese lo venimos, lo traemos, vemos cómo podemos alquilar para que esté mejor.
Si tenemos varios hijos y uno está enfermo, bueno, los padres juntan y ven cómo ayudarlo. Es decir, no es que quieran más a uno, o dice, mi hermana es la que más le hace gastar al papá, mi hermana es la que no lleva bien las cuentas, mi hermana es esto, el otro, y resulta que cuando gasta todo vuelve a la casa y la perdonan de nuevo. Muy parecida a la historia del hijo pródigo, ese hermano que tenía todo en la casa, y el otro hermano que malgastó, y cuando volvió lo perdonaron. Che, papá, ¿por qué lo perdonás? Pidió la plata de la herencia que le correspondía, se fue, la malgastó, venís y le hace una fiesta, y yo que estoy acá trabajando permanentemente, no me preparas nada. Y el padre le dice, pero hijo, todo lo que está acá es tuyo, todo lo tuyo es mío, y si vos me pedís un carrito te lo doy, pero tu hijo estaba perdido y fue encontrado. Es decir, eso entre los hermanos, esa pelea. Bueno, eso pasaba con José. Volvemos a la historia de José. Los hermanos le tenían envidia, hasta que un día tienen un plan maquiavélico, lo tiran a un pozo, le dicen al padre que estaba ciego que lo había muerto un animal, le dan una de las prendas de su hijo empapadas con sangre, su padre llora y ya se va a morir de tristeza, y ese hijo es vendido como esclavo a Egipto. Pero como Dios escribe derecho en renglones torcidos, a veces parece que nos caemos en un pozo. ¿Cuántas veces nos caemos en un pozo en la vida, ¿no? En los fracasos, en una enfermedad, en tantas cosas feas que a veces nos pasan. Estamos en un pozo. Sin embargo, José estuvo en un pozo, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan de ese pozo, que posiblemente estás en un pozo actualmente. Y José tenía un plan. Él tenía una capacidad, un don, un talento, que era interpretar sueños. Y fue primero a un negocio, a trabajar allí, y como era muy hábil, muy eficiente, pasó a estar en consideración del patrón. Y sí le pasó algo que no es nuevo. Ahora está el tema del acoso. Bueno, en este caso la mujer lo empezó a acosar a José porque tenía una buena pinta, era bien presentable y se enamoró. Y José sabía que eso no se podía hacer, no podía estar con una mujer casada, y menos esposa del patrón, que le había dado un importante papel dentro de su negocio. Hasta que un día, ustedes conocen la historia, este dueño del negocio se va a hacer un viaje, y entonces la mujer se le presenta, se le entrega prácticamente allí a José, y José dice que no. Entonces ella se pone a gritar y dice que José se quiso abusar de ella. Como las denuncias que hay a veces de acoso, que no se puede saber quién tiene razón o quién no tiene razón. El asunto que acá, por supuesto, cuando vio el marido, ¿a quién le va a creer? A José, que le dijo, no, yo no le quise hacer nada a tu esposa, fue ella. Y la esposa le dijo, no, se quiso abusar de mí. Le hizo caso a quién? A la esposa. Y entonces, ¿dónde fue a parar José? Que primero estaba en un pozo, a un oscuro calabozo allí en Egipto. Muchas veces nos pasa en la vida, que estamos mal por una enfermedad, una dificultad, una ruptura, un fracaso, un negocio que no se da, un amor que se va, que se quiebra, que se va, un hijo que anda por mal camino, y después nos sale otra cosa peor y decimos, ¿por qué? De Guatemala pasó a Guatemala peor. Y bueno, es como José, de estar en un pozo pasa después a estar en una cárcel. Y allí es cuando el faraón tenía sueños. Uno de los sueños que tenía, que veía en sus sueños veía 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas. Y nadie, ningún brujo, ni hechicero, nadie podía interpretar los sueños. Hasta que alguien le dijo, mira, ahí en la cárcel hay uno que interpreta los sueños. Llamaron a José, le presentaron el problema, la situación, y le dijo, José, con la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, las 7 vacas gordas significa que se vienen para Egipto 7 años de crecimiento. El río Nilo va a traer mucha riqueza, buena vegetación, animales gordos, grandes cosechas. Hay que aprovechar esos 7 años, porque después se vienen 7 años donde no va a venir tanta agua, donde no va a llover tanto, donde la agricultura se viene abajo y por lo tanto los animales van a tener menos pastaje y se viene todo abajo. ¿Qué hay que hacer? Haga graneros. Entonces el faraón lo llamó, y José, de estar en un pozo, José de estar en un calabozo oscuro, pasó a estar a la diestra del rey, a la diestra del faraón, y a administrar todos sus negocios. Así es que Egipto, después de 7 años de
de buena cosecha, llegaron los 7 años de hambre y todos los pueblos vecinos también empezaron a sentir el hambre. Entonces se acercaron a Egipto y allí los hermanos, estos mismos hermanos que le habían entregado a José, aparecieron un día a pedir en esos graneros que le den préstamos, que le den ayuda, que les vendan. Allí encontró José a sus hermanos, allí se puso a llorar, allí pidió que por favor le traigan a su padre. Allí los perdonó y allí el pueblo su familia, ese pueblo de Israel, fue a parar allí en Egipto y la historia que después ustedes conocen. Pero fíjense cómo los hermanos que por envidia hicieron eso en José, Dios tenía un plan que está por encima. Ese plan que está por encima hizo que de estos hermanos luego se uniesen y surgiese entre ellos una comunión y un destino para el pueblo de Israel que se inserta en Egipto. Luego vendrá Moisés, pero eso es otra historia. Le pidamos al Señor, en este momentito de oración, a Dios Padre, en nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo, en el Espíritu Santo, que podamos ser hermanos para nuestro prójimo, que podamos ver en un hermano aquel que sufre, aquel anciano, que podamos ver un hermano, aquel que está mendigando, que podamos ver un hermano, aquella persona que no tiene trabajo, que podamos ver un hermano al que se ha equivocado, y el que está en las drogas, el que está preso, el que está desorientado en su vida, que es un hermano que está descarriado y que yo estoy llamado como cristiano a buscar de ayudar a mi otro hermano. Que no sea, Señor, un impedimento para mí el pensamiento ideológico del otro, porque sea de izquierda, de derecha, de un partido o del otro. Que no sea impedimento amar a mi hermano porque sea de otra raza, de otra piel, de otra condición social, porque sea pobre o porque sea rico. Es mi hermano y a mi hermano debo considerar. Te pido, Señor, que pueda ver a mi hermano en mi familia, que pueda unir a mi familia, que pueda ser instrumento de paz en este mundo, donde podamos ser hermanos, pero para eso, Señor, como decía San Francisco de Asís, que donde haya tristeza ponga yo, Señor, alegría. Donde hay división, que yo, Señor, pueda poner la unión. Donde hay desesperanza, que yo, Señor, pueda poner la esperanza. Donde hay bronca, resentimiento, yo pueda pedir el perdón. Que no busque, Señor, tanto ser amado como amar. Que no busque tanto recibir como dar, porque es recibiendo, como es perdonando, cuando se consigue la paz. Esa paz que tanto necesita el mundo, Señor. Te pido por los países en guerra, que se den cuenta que son hermanos, más allá de la religión, que se den cuenta de que son hermanos y que no caigan bajo la tentación del negocio de la venta de armas, de pelearse por petróleo, por tierra, por gas. Bendice, Señor, a los gobernantes que tienen que tomar la decisión de parar las guerras. Bendice, Señor, a cada uno de los que forman parte de este mundo, que puedan darse cuenta que somos hermanos en Cristo y que pueda haber una mejor convivencia para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy, el programa de Momentos de Reflexión. Puedes volver a verlo, puedes volver a escucharlo en las redes sociales, ¿sí? De quien te habla, Profe Lalo Suárez. Lo buscas en YouTube, Lalo Suárez, lo buscas en Facebook, en Instagram y por supuesto en esta emisora, en este canal que lo estás viendo. Necesitamos construir un mundo mejor. Necesitamos, como decía Juan Pablo II, tomarnos de la mano y hacer con nuestras manos unas cadenas más fuertes que el odio y que la violencia. Necesitamos empezar a construir, a tirar puentes, a destruir paredes, a derribar muros y a darnos cuenta que somos todos hermanos. Así como dijo Martin Luther King cuando en Estados Unidos, en el siglo pasado, existía esa diferencia entre blancos y negros, cuando eran marginados, cuando no podían ir a los mismos cines, cuando los colectivos tenían que ir parados,
cuando no tenían mismos derechos, él inició, Martin Luther King, un gran movimiento, manifestaciones, marchas, hasta que pudo lograr leyes para que los blancos y los negros tengan una mejor convivencia en Estados Unidos. Mahatma Gandhi lo mismo hizo en Sudáfrica. ¿Y cuántas personas de bien, Madre Teresa de Calcuta, ha luchado para que podamos ser hermanos, más allá de la raza, más allá de la cultura, más allá del partido político, más allá de las diferencias económicas y sociales? Somos hermanos. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y que ha muerto y ha saldado allí la deuda de todos nuestros pecados. De todos. No dijo que era de los de un partido político, que ha muerto por un país, por el otro. No, por todos. Jesús murió por todos. Entonces, todos somos y debemos ser hermanos. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que podamos también, como San Francisco de Asís, que ya lo nombré hace rato y lo vuelvo a nombrar para terminar, llegó a decir: la creación es nuestra hermana, ya que él decía hermano sol, hermano luna, ya que el sol nos da la vida, la fotosíntesis, la luz, y la luna también cumple una función importante. Todos somos importantes, somos hermanos. Una mano lava la otra y ambas lavan la cara. Hermanos en Cristo, hasta la próxima. Muchas gracias por haber compartido esto que fue Momentos de Reflexión. A Jesús seguiré.